Espero que nadie se empache de el mismo tema. Yo no creo, para mí es algo que necesitamos conocer. Una pregunta. ¿Qué será, en qué consiste el galardón pues no es exactamente lo mismo, la recompensa? Yo creo que debemos tener en cuenta dos cosas cuando hablamos de esto. Distinguir lo uno de lo otro, el galardón de la recompensa. El galardón es lo que se gana, por ejemplo, en algún tipo de olimpiadas o algo así. Uno se esfuerza mucho más allá de lo que puede aguantar, pero lo hace y luego gana el galardón que tal o cual. Y la recompensa es cuando se paga por un trabajo. Usted hace el trabajo y se le paga. Cualquiera de las dos cosas tiene mucho significado, con la diferencia que cuando trabajamos hemos acordado un precio. Te voy a trabajar por tanto y cuanto por hora o por mes o lo que fuera o por día. Pero básicamente es lo mismo. Y hay personas, hay un caballero que es un guardia nuestro allá que está en Villeta, y yo le dije, un albañil está construyendo un pequeño edificio. Le dije, ¿y cómo haces tú con él? ¿Tú le pagas por día o por el trabajo? No, por trabajo. Si le pago por día, cada rato se va a la casa y que tiene que llevar a la esposa no sé dónde, que esto, que aquello, así que por el trabajo. Demora más tiempo, bueno. Y todos entendemos esto perfectamente bien. Pero hay cristianos, dos clases, los carnales y los espirituales. Siempre digo, los carnales no son los que comen mucha carne, así que nada tiene que ver con eso. Son personas, yo creo que ustedes quieren cunas, hay allí para ellos. Sí, si quieren llevarlos a la cuna, ayuda. Versículos 1 al 3 de 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cada uno de nosotros es o espiritual o carnal, es decir, vive la vida espiritual, la nueva vida, o vive la vieja vida que vivía antes de conocer a Cristo. Yo no digo que el carnal no es salvo, sí que lo es, pero no puede esperar gran cosa en el caso de la recompensa y galardones. Hay cristianos que cuentan con ese fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 se enumera y dice, mas el fruto del Espíritu, Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, cuando contamos con estos frutos, aunque aquí dice el fruto, no dice los frutos. Cuando dice él, quiere decir singular. Quiere decir que todos estos enumerados, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hay que usar como algo que va junto. Tú no puedes amar, por ejemplo, fraternalmente, sin el gozo, sin tener paz, sin paciencia, sin bondad, benignidad, etcétera, y auténtica fe. Todo esto va en una sola canasta, digámoslo así. Pero en 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales
y andáis como hombres. Estas son cosas que corresponden a la carnalidad, justo lo opuesto a esos frutos del Espíritu. Y en Hebreos 5, versículos 12 al 14, leemos estas palabras. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 12 al 14. Hay lo que Pablo llama las obras de la carne, por ejemplo en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan de tales o practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Muy serio, ¿verdad? ¿Es posible que los gálatas toleraran pecados tan graves? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto en 1 Corintios 5, 1 al 9. Y vosotros estáis envanecido. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y ahí continúa. Bueno, esta es una conducta totalmente mundana. ¿Hay cristianos que pueden vivir una conducta mundana? Sí. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. El mundo atrae mucho, especialmente a las personas más jóvenes, adolescentes, jóvenes que ya están acercándose incluso a los 30 años o más. Ser mundano es como que alguien dijera disfrutar de la vida. Y algunos incluso dicen, la vida es corta, hay que sacarle todo el jugo. Resulta que cuando uno vive en pecado, es el pecado el que le saca el jugo a uno. Dinero, salud, conocimiento auténtico, verdadero. Todas esas cosas uno pierde
no aprovecha para aprender y vive una vida miserable. Es muy difícil ver a alguien que se emborracha, que vive una vida perdida, que no goza con la familia, que malgasta su dinero, que sea feliz. Si se ríe será porque está borracho. Hay borrachos que cantan y hay borrachos que se ríen y hay borrachos que están enojados. Dios nos cuide de uno de ellos. Son capaces de hacer cualquier cosa. Toman justamente para, dicen ellos, tener valor. Incluso matar a una persona. Hay que tomar un poquitito de algo fuerte y ya está. O sea, el alcoholismo hace su trabajo y lo hace muy bien en la persona que se ocupa de ello. Noten esto, ya que comenzamos hablando recién sobre la cuestión de qué son los galardones. Y yo sostengo que una explicación me parece correcta es la cuestión de cargos y apariencia que tendremos. Ahora escuchen lo que dice 2 Timoteo 2, 15, 20 y 21. 2 Timoteo 2, 15, 20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro. Bueno, se está hablando de gente que tiene dinero para tener algún tenedor, alguna cuchara de oro, alguna cacerola o algo así, por lo menos bañada en oro, algo así. Pero también hay de madera, de barro, y eso no vale de ninguna manera lo que vale el oro. ¿Qué quiere decir Pablo a Timoteo con esto? Que en una iglesia hay personas de mucho valor. Nunca se niegan a hacer lo que pueden hacer y cuando es necesario están a mano. Nunca entran en pleitos para crear problemas, no son parte de eso. Nunca enseñan falsas doctrinas. El alimento que ellos ofrecen a los hambrientos pecadores es muy bueno, no para el paladar, sino para el corazón, para el alma. El pastor, teniendo a estos hermanos, puede estar seguro que ellos pueden ir y predicar en algún lugar, pueden ir a las casas, tener reuniones con familias. Nunca la iglesia ni el pastor serán defraudados. ¿Por qué? Porque son instrumentos de oro o de plata. Pero cuando se trata de algo que es de madera o de barro, la cosa cambia. Yo ya les ofrecí hace algún tiempo un ejemplo. A mí me sirvió mucho, porque me lo contó un pastor en Posadas, Argentina, hace muchos años. Antes de eso, él vivía en la zona de Carmen del Paraná, aquí en Paraguay. Y había una hermana muy prolija, vendía manteca, como tenía vacas, algunas pocas, pero tenía, y se cuidaba de colocar la manteca en el mejor recipiente posible, y le iba muy bien. Un día entró en uno de esos negocios y vio el vacín, ese que se usa para que los chicos orinen, y como lo vio enlosado y todo, ¿cuánto cuesta eso? Y compró. Lo llenó de manteca hasta el tope. Por supuesto estaba limpio. Y fue a una casa y... ¿Manteca, señora? No, gracias. Y cuando vio en qué estaba, rechazó. Fue a otra, no vendió nada y siempre vendía todo. No pudo entender esto y fue a ver a este pastor.
Jorge era su nombre, hermano. Y ahí le habló. Y él muy mansamente dice, hermana, la gente no le compró por el tipo de envase en el que usted puso. No, pero está enlosado, es nuevito, yo recién lo compré, pero hermana, eso se usa para orinar. Y lo que la gente piensa es que durante la noche sus chicos orinan allí y luego usted carga de eso. Y ¿cómo quiere que? Yo pensé, ¿cómo ilustra eso nuestra vida? Y algunos hermanos se quejan y dicen, a mí nadie me quiere escuchar. Y tal vez usted es un vacín de esos. Y entonces todos piensan que lo que usted dice realmente es repugnante. Eso hay que echar por ahí en la letrina. Y no ofrecer a que paguen todavía por eso. Y bueno, y uno se pregunta, bueno, de veras. ¿Y qué en cuanto a la autoridad? ¿Tendremos allí gente que tendrá autoridad? El Señor dice que cada uno de sus discípulos tendría autoridad sobre 12 tribus de Israel. Siempre me pregunté, ¿por qué no los patriarcas? No. Noten en Lucas 22, 29 y 30. Yo pues os designo o asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y entonces uno dice, ajá, ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Recuerda a la madre de Santiago y Juan pidiéndole que ellos estén uno a su derecha y otro a su izquierda. Algunos dicen, ¿cómo va a pretender eso? Incluso predicadores. Yo creo que una madre puede desear lo mejor a sus hijos y no es nada de otro mundo. Por ejemplo, en Mateo 20 al 28 dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Está hablando acerca del sufrimiento que él tendría. Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, sus propios discípulos, como vemos, ya estaban interesados en los lugares que ellos querían ocupar en su reino, a tal punto creían que era real el reino. En Marcos 9, 33 al 37, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino
habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, al Padre. Todo esto en Marcos 9, 33 al 37. Todas estas referencias nos llevan al gobierno del Señor durante el reino milenial. Y allí aquellos que hoy sufren o buscan ser muy prestigiosos y reconocidos y doctores y no sé cuánto, bueno, estarán sirviendo solamente a los demás. Pero aquellos que son humildes y con esa actitud de un niño creen en Él, ocuparán lugares de autoridad que Él les derivará. Porque el reino de los cielos, dice en Mateo 25, 14 al 26, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Quitadle, pues, el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Todo esto a mí me parece bastante interesante si se leen otros detalles al respecto, pero una y otra vez el Señor nos anima a ver que hay recompensa, hay paga. Creo que el día más feliz para todos aquellos que trabajan a sueldo es el día de pago. Están esperando que ya llegue el día de pago para que le den el cheque. Y yo recuerdo, trabajaba allá en California y llegaba el dinero o la autorización para que escribieran los cheques y me daban, yo iba al banco enseguida y lo depositaba, pues ya tenía algo de dinero. No era mucho, pero era algo. Y aunque este texto, creo yo, se refiere mayormente a los judíos, durante la gran tribulación habría que tocar mucho más que solamente esta parte, porque se divide en 3 partes el capítulo 25 de Mateo. Si trasladamos esta enseñanza a nosotros, ¿qué hacemos nosotros con los talentos que Él me dio? ¿Qué es
eso de talento? Bueno, una persona talentosa es una persona que tiene, por ejemplo, gran músico, piano, órgano o varios otros instrumentos, etc. Y hablamos de esa persona como muy talentoso. Naturalmente tiene mucho sentido. Bueno, si trasladamos todo esto, ¿qué hacemos nosotros con los talentos que Él nos dio? Él nos dio las cuerdas vocales, nos dio el oído, nos dio la vista, nos dio las piernas para que podamos caminar, nos dio el conocimiento del Espíritu Santo para que podamos interpretar las Escrituras. ¿Qué hemos acumulado para Él? Entre ellos, 2 duplicaron su talento. 1 escondió. Y escondió por cobarde, por temor. ¿Qué voy a hacer? Yo no sirvo para esto, yo para nada sirvo, otros lo hacen tan bien que lo hagan los otros. Si una persona se da por vencida y dice yo no sirvo para trabajar para el Señor, nunca lo va a hacer, porque nunca va a intentar siquiera. La obra del Señor requiere experiencia, pero usted no va a tener experiencia si nunca hace nada. Supóngase que un neurólogo se gradúa en la Facultad de Medicina, pero nunca operó a nadie. ¿Iría usted para ser el primer paciente? En China, hace años, muchos años, los médicos tenían que tener un cartel donde estaban los nombres de todos los que murieron por haberlos atendido él. Y bueno, por supuesto, allá uno iba y Chong Kong Kong, y esos nombres chinos, y ahí estaban. Entonces, no, aquí no. Al final, uno que buscaba una clínica encontró y dice, no había uno solo. Entró y le preguntó al doctor, ¿cómo es que usted no tiene ni uno solo que se le murió? Porque usted es el primero, dijo. El primer paciente, nunca atendía a nadie. Bueno, así es muy fácil, pero llegar a la eternidad y no haber jamás dicho acerca de Cristo a nadie. Si usted cree que no, yo conocí a personas que realmente no tienen el don de hablar a la gente, sea lo que fuere, y mucho más del Evangelio. No lo haga, pero tienen el don de ganar dinero. No hay nada de malo. Traiga la mitad a Radio América de todo lo que gana y eso va a funcionar. Alguien hablará por usted. Por eso Él reparte a cada uno de acuerdo a lo que cada uno puede, no lo que no puede hacer. Hay gente que no lo va a hacer, no puede. Bueno, ahora recuerde, no hay que confundir la salvación con el galardón. La salvación es sin costo. La salvación es totalmente gratis. El galardón es totalmente por obras. Es lo que usted vive, lo que usted hace, cómo le sirve al Señor, si es que le sirve. Algunos se cansaron de servirle. El galardón es totalmente por obras. La conducta del ya salvo tiene mucho que ver. Ante el tribunal de Cristo, seguramente no todos estaremos completamente satisfechos con lo que recibamos, porque hay varios textos bíblicos que dan a entender que habrá allí protesta. No sé de qué voy a protestar yo, pero tal vez también. Algunos protestarán, otros se avergonzarán, otros lamentarán por no haber hecho lo que debían haber hecho. Y lamentablemente esta es la verdad. Permítanme llevarles a un texto que está en 1 Juan. Es muy repetido por mí este versículo, porque es una muy oportuna oportunidad, es decir, para tocar esta parte también. Dice él,
que debemos, versículo 28 del capítulo 2 de 1 Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Alejarse de él avergonzados? Y sí, en su venida. Permanecer en él, habiendo recibido a Cristo por Salvador, es una parte. Así es como comienza la carrera cristiana. Permanecer en él, la mejor manera para permanecer y no alejarse, es ser cristiano activo, no pasivo. Si usted es activo, usted no va a caer en ningún tipo de herejía. Es un hecho. Sobre todo si usted es lector de la Biblia y escucha los mensajes auténticos, bíblicos. Y sabe usted que sobre el Señor tiene que decir algo más acerca de lo que nos interesa mucho. ¿Cuánto daño han hecho y siguen haciendo muchos con sus programas que virtualmente, en forma bien deliberada, distorsionan las Escrituras? Note lo que dice en Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Los pequeñitos no son necesariamente niños de corta edad, son aquellos que tienen poco conocimiento, nuevos en la fe, etc. En Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase al mar. Repite la misma cosa. Ahora, uno tiene que pensar que un día, quiera o no, va a comparecer ante ese tribunal. Conviene que pongamos como broche para todo esto dos textos, 1 Corintios 3, 9 al 15, y luego vamos a leer primero 1 Juan 2, 28, que ya hemos leído. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces allí, si usted recuerda lo de 1 Juan 2, 28, ¿quién es el que debe convertirse? Debe convertirse aquel y aquella que son regenerados, y deben pensar que hay que convertirse, no solo ser salvo por regeneración, sino de verdad alejarse de algunas cosas y acercarse a otras. Dios llama a aquellos que han de servirle desde antes de concebir su madre a ellos. Por ejemplo, en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ahora, el profeta es el que lleva la palabra. Hoy sería el predicador. Otro hombre cuyo llamamiento no deja duda es Pablo. Por ejemplo, en Gálatas 1,
15 al 17 dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con lo material, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Todo esto en Gálatas capítulo 1, 15 al 17. Dios lo apartó. ¿Qué pasa si una madre destruye al bebé mediante el aborto? ¿Fracasó Dios? Bueno, hay muchos casos de aborto donde se produjo el aborto, pero la criatura sobrevivió a pesar de todo. Dice en Lucas 14, 25 al 27, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, dedicarse a la predicación. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto en Lucas 14, 25 al 27. Ahora, uno puede discutir todo lo que quiere con esto, pero lo cierto es que no hay salida. Pero, ¿qué va a suceder cuando llega el momento del arrebatamiento? ¿Qué hará la gente? ¿La gente estará sorprendida? ¿Estarán corriendo de un lado a otro? ¿Estarán buscando alguna respuesta? Yo creo que sí. Si hoy salimos a la calle y aún viendo a veces por internet los rostros de la gente, ya sea en España, en Portugal, y ni qué hablar en Rusia, Alemania, países del primer mundo, nosotros somos del tercero, la gente anda muy triste, muy desesperada, no hay nada por qué reír ni gozar. Y si quieren reír y gozar, tienen que ir a lugares donde todo lo que hay es bebida embriagante y demás. Y usted no puede gozar mucho de eso. Muy pronto le da náuseas y usted quiere alejarse de ese lugar. Yo creo que el rapto hará que la gente busque la respuesta, porque ya está muy avanzada la idea donde se enseña que son los extraterrestres los que van a llevar a la gente a algún planeta por ahí donde va a enderezar a los torcidos como nosotros, porque los malos, dicen ellos, son aquellos que no quieren la unidad, es decir, en contra del ecumenismo. Yo oigo que aquí se suele usar la palabra con mucha frecuencia, algo así como dogmático, pero no usan la palabra dogmático, sino fulano es muy legalista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se refieren a la ley mosaica? ¿A cuál ley? Bueno, si dicen dogmático, yo estoy de acuerdo. Hay doctrinas dogmáticas y uno no puede menos que ajustarse a eso, no hay vuelta que dar. Pero legalista, ¿serán las leyes de la ley mosaica o algo así? Bien sabemos, primero, que no somos judíos. Segundo, la ley ya cumplió su misión. Todo el mundo debe saber. Así que veo que la cuestión es como loros que repiten. ¿Alguien dijo dogmático? No, alguien dijo legalista, otro repite. ¿Y saben a qué se refieren con eso? Cuando dicen fulano es legalista, cuando es estricto en las escrituras. Dice así, eso sí, lo otro no. Tal música no. Esta versión de la Biblia no. Y sigue hablando. Legalista. Bueno, si esto es legalismo, está bien, pero está mal usada la palabra. Lo legalista solamente puede ser un judío.
Yo no soy judío, puedo parecer, pero no lo soy. Tampoco nosotros practicamos el judaísmo, porque, repito, la ley ya cumplió su misión. ¿Qué es lo que esperan los cristianos? No esperan nada de dolor, de sufrimiento. Oiga esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11 al 13. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Estamos esperando al Señor Jesucristo, no al Señor Anticristo, no. Dice en Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella, en esa ciudad, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuáles son las señales de que estamos cerca del fin? Vean Mateo 24, 6 al 9 y el versículo 21. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque habrá, versículo 21, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran parte de eso es ya historia. Israel lo ha sufrido. Hay otra cosa que nos hace ver que el tiempo ya es muy corto. Por ejemplo, en Lucas 17, 26 al 30 y luego 34 al 36 dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Todo esto es literal. El rapto será tiempo de gozo para los salvos, pero angustia, dolor, lamentación para aquellos no salvos. Ah, cuán grande, dices, aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30, versículo 7. En Lucas 21, 25 al 26 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto nunca ocurrió. No hay ningún punto, ni una palabra de estímulo o que nos hablen de un poco de gozo, de alivio aquí en la tierra, solamente para los redimidos. El rapto tendrá lugar antes del día de la ira de Dios, que es la tribulación, y esperar, 1 Tesalonicenses 1:10, esperar los cielos o de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. La ira venidera es la gran tribulación. ¿Ocurrirá todo esto? ¿Cuánto más cerca está el día de lo que nosotros pensamos?
De veras. A veces pienso, ¿cuántos aquí que son parte de la iglesia están preparados y cuántos no están preparados? Yo no digo que usted no está preparado si usted no se pasa orando tantas y cuantas horas por semana o ayunando, algo así. No. Lo que estoy diciendo, si no recibió a Cristo por Salvador, no está preparado. Si lo recibió, está preparado. Pero hay que añadir algo aquí, y es, estoy haciendo todo lo que puedo por mis semejantes que todavía no conocen al Señor, o vivo de brazos cruzados, y poco me importa que lo hagan otros. Esa actitud es muy peligrosa, porque creo que a esos le dirá el Señor, siervo malo y negligente, aunque este texto está en otro contexto, pero muy bien nos cabe aquí. Vamos a orar, puestos de pie. Padre amado, te damos gracias por la palabra tuya y pedimos que tú la graves en nuestro corazón y nos ayudes a entender que el tiempo que disponemos es muy corto, que aprendamos esto, que no solamente hablemos y escuchemos, sino que lo pongamos en práctica. Pedimos por aquellos que tal vez doquiera que nos escuchen, puedan, reflexionar, acudir a ti, buscar el perdón y obtener la vida eterna. Esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.